Buenas chicos, hoy os traigo un nuevo video tutorial de juego de mesa. En este caso voy a explicaros Stride. Stride es un juego que a priori puede parecer muy complejo, pero es cuestión de jugarlo, de darle unas partidas y al final te acabas haciendo con él más o menos rápido, ágil y funciona bastante bien en mesa. Abulta, eso sí, mucho espacio, como podéis ver. He tenido que montar dos cámaras, una para poder sacar todo el tablero, que es todo esto que tenemos aquí, que casi no me llega la mano al otro lado. Y aquí en un rincón he preparado un muestrario de lo que será, digamos, el espacio de un jugador, sus tableros personales con sus piezas particulares, y he dejado aquí también tanto un cuenquito con un puñado de recursos como otro con un puñado de monedas. Y bueno, esto que no deja de ser también unas piezas que, bueno, el jugador amarillo pues controlará en la partida. Bien, para comenzar vamos a echar un vistazo a lo que es el tablero general antes de entrar en materia. Como podéis ver, el tablero entero consta de diferentes hexágonos, ¿vale? Cada hexágono sería una casilla. Hay espacios en los que hay agua y ríos, los cuales, digamos, no se pueden acceder en principio. Y de hecho, donde veamos río, al principio de la partida no podremos cruzar. La única manera de cruzarlo pues será a base de ir consiguiendo o adquiriendo capacidades de nuestro ejército que nos permitan atravesar estos espacios. Más o menos a los lados vemos como unos círculos de colores, ¿vale? Donde van a ir nuestros protagonistas, nuestros héroes, digamos, que aquí los llaman personajes. Y podemos ver que tenemos el espacio morado y el espacio verde sin una miniatura, y eso es porque en una expansión, hay varias expansiones de este juego, pues podríamos hacer que se pueda jugar hasta 7 jugadores. Nunca lo he probado, pero seguramente ralentiza bastante el juego porque el juego es duro, ¿vale? No es un juego en principio rápido. A no ser que, bueno, que todo el mundo ya sepa jugar, y en ese caso seguramente no vaya poco fluido. Tenemos unos espacios distintos por aquí, por el tablero, bastante marcados, ¿vale? Voy a mostrar este de aquí. Este espacio con una estrellita es el espacio en el que se van a ir marcando los objetivos que vayamos cumpliendo jugando. Según vayamos cumpliendo objetivos, iremos colocando estas estrellitas que tenemos aquí, ¿vale? Cada facción tendrá sus 6 estrellas de su color, y según vayan cumpliendo objetivos, pues van a ir colocando sus estrellas ahí. Luego tenemos aquí el espacio de popularidad, ¿vale? He dejado aquí la pieza del jugador amarillo, del corazoncito, para que luego no se me olvide colocarla bien. En este track iremos marcando cuánta popularidad tenemos en ese momento, y tened en cuenta esto, es muy importante, que al final de la partida vamos a recibir una serie de puntos, y estos puntos van a depender directamente de la popularidad. O sea, diría yo que en este juego es muy importante, a poder ser, terminar la partida con una popularidad alta, porque lo mismo has cumplido muchos objetivos y tienes muchas cosas controladas, pero si la popularidad es baja te van a pagar menos puntos por las cosas que vayamos cumpliendo, que van a ir marcadas aquí, que luego explicaré más tarde. Luego me voy a este espacio de aquí, ¿vale? Que es otro bastante común, bastante básico, en el que los jugadores van a poner esta piececita, a ver si se llega a ver. Es como, parece una cucaracha. La verdad es que podían haber hecho directamente una especie de águila, como el dibujo en sí que viene aquí, pero bueno. Esto es el indicador de nuestro nivel, digamos, militar. De tal manera que esto, según vayamos subiendo en poder militar, pues iremos avanzando esta pieza, ¿vale? Y a su vez, en los encuentros de combate que tengamos con otros jugadores, pues iremos apostando puntos o invirtiéndolos en las guerras para vencer, pero a cambio iremos bajando el nivel. Si os fijáis, tanto en este track del nivel militar como en el track de popularidad aparecen unas estrellitas, y eso significa que cuando nuestra pieza
llega al máximo de este track, en ese momento cogeremos una estrella y la colocaremos como objetivo cumplido en el espacio de aquí, ¿vale? El que he explicado antes. Bueno, en la preparación tendremos varias losetas, ¿vale? Como esta, que vendrán así boca abajo, las mezclaremos y pondremos una al azar, ¿vale? Y esto servirá para al final de la partida contar unos puntos extra en función del requisito que nos pida el propio tablerito que hemos colocado aquí. Luego explicaré un poco esa parte también junto a todo lo demás a la hora de puntuar. Y luego tenemos 4 mazos distintos. Tenemos este mazo verde, que va a ser el mazo de encuentros, ¿vale? Que son estas fichitas de aquí. Nos van a indicar que va a haber un encuentro y en ese momento robaremos cartas de encuentro para resolverlos y tomar ciertas decisiones. Se nos premiará, perderemos cosas a cambio, en fin, ya veremos. Eso es bastante aleatorio. Luego tenemos este mazo de aquí que te indica el juego que lo pongas, aunque lo veo bastante innecesario porque cada jugador va a disponer de 2 cartas de misión, ¿vale? Tendremos como 2 opciones distintas para cumplir el objetivo de misión. No sé si se alcanza a ver. En fin, te viene como una especie de circunstancia que se tiene que dar para cumplir las misiones, ¿vale? Tenemos 2 opciones, pero con que cumplamos una podremos colocar la estrella pertinente, que también lo comentaré todo eso después. Tendremos un mazo de cartas de color morado que son cartas pertenecientes a la fábrica, que es este espacio de aquí. Y es que se supone que el objetivo en trasfondo de todo este movimiento militar de invadir toda esta zona es que precisamente está la fábrica, que es un lugar que tiene una tecnología muy avanzada y todo el mundo quiere hacerse con el control de la misma para aprovecharse de sus avances tecnológicos, ya que es una zona que parece que quedó como un poco olvidada y ahora mismo no pertenece a nadie. Es por eso que todos estos ejércitos van a luchar por hacerse con el control de la fábrica. No es necesario controlar la fábrica para ganar la partida, simplemente es parte del juego, ¿no? Parte del trasfondo, y llegar hasta el centro va a premiar a los personajes con cartas que nos van a permitir hacer acciones extras o diferentes, digamos. Luego tenemos este macito de cartas en el que nos va a venir pues cartas, digamos, con poder militar para que podamos invertir en los combates, ¿vale? Puedo mostrar una para que lo podáis ver. Viene un dibujito y en la esquina un número, sencillamente, no viene más, ¿vale? En estas cartas un número de mayor a menor. He cogido una alta por lo que se ve. Y a su lado, por si queremos contar cartas, pues tenemos la cantidad de cartas que hay que nos van a dar esos puntos de poder militar en un combate. Estas cartas no se añaden al poder militar de un personaje, ¿vale? Funcionan como por separado. Entonces, utilizar cartas de este tipo o tenerlas no nos va a aumentar este track, ¿vale? Es independiente. Luego tengo aquí en un ladito, porque no me entra en la mesa y eso que es grande, tengo estos 2 discos que sencillamente se utilizarán en la fase de combate para invertir, digamos, puntos en privado y a escondidas, que luego lo comentaré con más detalle, para ver quién vence en un encuentro, ¿vale? Bueno, por último he colocado aquí los héroes, los personajes de todas las facciones que vienen en el juego básico, que vienen sin pintar, ¿vale? Y además te dice el juego que tienes que colocar uno de estos soldaditos porque te van a sobrar 2. Esos 2 que te sobran los vas a colocar en los territorios adyacentes a tu espacio donde se encuentra tu personaje y lo que es el cuartel general, que son estos discos de color. Antes de irme a comentar la colocación de lo que son los tableros de jugador y de facción, voy a aprovechar, ya que estábamos mirando el tablero, para que os fijéis en las diferentes iconografías que aparecen, ¿vale? Aparte de estas iconografías que ya he comentado, también podemos ver que nos van a aparecer diferentes iconos que van a representar los recursos que se pueden generar en esos terrenos, si, digamos, trabajamos en ellos, ¿vale?
Luego aquí nos indica que esta es la fábrica. Tenemos iconos de lagos, ¿vale? Que pueden ser importantes según la facción que estemos utilizando. Todo esto ya sabéis que depende un poco de las capacidades de cada ejército, que cambian bastante. Y luego tenemos estos 6 portales rojos que vienen a significar que todos ellos están unidos por una especie de atajos o galerías, los cuales podríamos cruzar cuando nos estemos desplazando por ahí, ¿vale? Entre todos ellos. Bien, ahora os voy a comentar un poco cómo se colocan los tableros de jugador y de facción. El de jugador sería el de arriba, ¿vale? Este que tiene todas las maderitas ya colocadas, ¿vale? Lo primero que vamos a ir poniendo son estos cubitos que van a tapar los espacios verdes. Bueno, antes de eso os voy a mostrar, por ejemplo, este tablero para que podáis ver. Bueno, lo voy a mostrar aquí mejor, para que podáis ver que este tablero viene ranurado, ¿vale? De tal manera, mira, ahí con el reflejo de la luz se ve bien. De tal manera que ahí iremos encajando pues estas piezas de madera, ¿vale? Así pues, colocaremos estos que son como cubitos, ¿vale? Cubitos amarillos en este caso, en los espacios verdes marcados de la parte de arriba. Luego también colocaremos todos los trabajadores en la fila, digamos, roja que hay aquí, ¿vale? Para cubrir todo esto. Luego iremos colocando los edificios en su lugar correspondiente, ¿vale? Tenemos el arsenal, el molino, el monumento y luego tenemos la mina, ¿vale? Todo esto lo colocaremos tapando esos espacios que vienen marcados. Estos espacios que vienen en rojo se dejan a la vista, ¿vale? Porque lo que va a significar es que nos va a costar una serie de puntos o de recursos extra, digamos, hacer cosas de abajo, ¿vale? Luego iremos viendo cómo funciona. Tenemos estos cilindritos que también pondremos abajo en su espacio correspondiente. Luego ya por último tenemos el espacio de facción en el que simplemente vamos a ir colocando estas piezas de aquí, ¿vale? Que son como robots, como mechs, que van a ir cubriendo una serie de ventajas que podremos ir desbloqueando a medida que vayamos construyéndolos y poniéndolos en el tablero. Luego tenemos las estrellas de nuestro color, ¿vale? Y este pivotito, ¿vale? Este pivotito nos va a servir para marcar qué acciones vamos a realizar, ¿vale? Que esta es la parte más compleja, digamos, del juego, es entender las acciones que podemos realizar. En el fondo ahí radica todo el misterio, pero vais a ver que no es tan complicado, ¿vale? Esto, si por ejemplo lo coloco aquí cuando esté jugando, significa que voy a hacer las acciones que vengan en ese espacio, porque si os fijáis, estos tableros están separados como en 4 columnas, con cosas por arriba y cosas por abajo, ¿vale? Vienen separadas. Esto ahora lo voy a explicar ya más en condiciones. Bueno, al empezar una partida, lo primero que hay que hacer es comprobar este espacio de aquí y este de aquí, ¿de acuerdo? Esos 2 espacios que nos van a indicar qué es lo que tenemos que coger al empezar una partida de Strike, con el ejército y su tablero jugador correspondiente, que nos va a dar una serie de cosas. Entonces, por ejemplo, el jugador amarillo nos indica que cogería 2 cartas de misión, las cuales son estas de aquí, ¿vale? Se las pondríamos a un ladito, por ejemplo, a ponerlas por aquí, ¿vale? Luego tendríamos 3 puntos de popularidad, con lo cual la ficha de corazón la desplazamos hasta el nivel 3, y 5 monedas, que las cogeríamos de aquí, por ejemplo esta es 5 monedas, pues ya tendríamos 5 monedas, ¿vale? Luego en el track de abajo, bueno, en el tablero de la facción de abajo, nos viene el nivel inicial de poder militar con el que empezamos. Cogeríamos esta pieza, ¿vale? Y lo desplazaríamos en ese caso hasta el espacio 5, y dice que no robamos cartas amarillas, ¿vale? Porque vienen 0. Si nos pusiera que robásemos alguna, cogeríamos de estas de aquí, ¿vale? Las que nos diga y las llevaríamos allí, ¿vale? Aquí encima, por cierto, aparece una habilidad. Las habilidades características de cada facción vienen en ese espacio. En este caso nos dice que podemos utilizar cartas amarillas para, digamos, utilizarlas como si fueran recursos, ¿vale?
al comenzar una partida de Strike vamos a tener que comprobar quién empieza jugando, ¿vale? Esto lo vamos a poder averiguar directamente por este espacio de aquí, ¿vale? Aquí nos aparece que pone 3A. Lo que hay que hacer es comprobar quién tiene el número más bajo en su tablero de jugador, ¿vale? El que tenga el tablero más bajo es el que va a comenzar jugando, ¿vale? Una vez hemos determinado quién empieza y cómo va a seguir el turno, sencillamente lo primero que tenemos que hacer es decidir qué acciones vamos a realizar, ¿vale? Si por ejemplo el jugador amarillo fuera a empezar la partida, ¿vale? Fuera a ser el primero en jugar, tendría que coger este pivote y decidir dónde lo pone. Si por ejemplo lo pone aquí, esto significa que va a realizar la acción de arriba, o quizá en un momento más adelante, cuando tenga más recursos y demás, quizá solo quiera hacerlo de abajo, quizá quiera hacer la de arriba y luego la de abajo, o directamente puedes no hacer ninguna por alguna razón, ¿vale? El orden de todas formas siempre es la acción de arriba y después la acción de abajo. En ningún caso se puede hacer primero la acción de abajo y después la acción de arriba, ¿vale? Eso sí que no. Bien, una vez ha marcado, digamos, las acciones que va a realizar, pues sencillamente las va a ir ejecutando, pagando una serie de costes, obteniendo una serie de beneficios. Estos vienen reflejados por las casillas rojas y verdes. Rojo igual a pagar y verde igual a beneficios, ¿vale? En todos los casos. Una vez ha colocado ese pivote, por tanto, hace las acciones pertinentes y el pivote se queda ahí, ¿vale? Luego jugaría el siguiente jugador, que tendría que hacer una decisión también exactamente igual, ¿vale? Pero con su tablero de jugador particular, porque los tableros son diferentes, ¿vale? Podemos fijarnos en que el orden de las acciones no va a coincidir, como podéis ver, ¿vale? Coinciden, la parte de abajo son exactamente iguales, pero las acciones que se realizan arriba no coinciden con las de abajo, de tal manera que las combinaciones al hacer, digamos, las dos acciones son muy distintas según el tablero de jugador que te haya tocado, porque esto se reparte, tanto el de facción como el de jugador se reparte aleatoriamente. ¿Qué ocurre si le vuelve a tocar al jugador amarillo después de que todos los demás jugadores hayan hecho sus acciones? Bien, el pivote está marcando el primer espacio de acción. Eso significa que no va a poder hacer o elegir, digamos, repetir esas dos acciones en su siguiente turno. Va a tener que elegir cualquier opción menos la primera. Por tanto, si está aquí el pivote, tendría que elegir entre hacer esta combinación o esta combinación. Pero no podrá repetir en el mismo espacio. Hay una facción que sí que te lo permite. Entonces, si le volvería a tocar, pues por ejemplo, yo qué sé, se va a poner aquí y va a realizar las acciones pertinentes de ese espacio. En un turno subsiguiente ocurriría lo mismo, pero no podría repetir esta acción, pero sí podría volverse otra vez a la primera, ¿vale? Así es como va a ir jugándose cada ronda. Ahora voy a explicar las acciones para que podamos entender un poco cómo funciona, y para ello vamos a ir viendo esta sección. Bien, la primera sección, esta de aquí, pone aquí paga, ¿vale? Y sale una moneda con el cuadrado rojo, y debajo pone compra con, y sale una especie de meeple y unas casillas verdes con una barra. Esto de la barra lo que significa es que vamos a tener que elegir o bien obtener un beneficio u otro. Esto significa que en la primera opción pagaríamos una moneda y a cambio, donde tengamos trabajadores, podríamos conseguir o comprar dos recursos cualesquiera, los que nosotros queramos conseguir, o bien, según la rayita que viene, podríamos subir en uno la popularidad de nuestra facción. Podríamos pagar una moneda, ¿vale? De aquí podríamos pagar las 5 monedas para devolvernos 4 monedas, ¿vale? Y mejorar en uno nuestra popularidad, o podríamos pagar esa moneda para obtener dos recursos, los que nosotros queramos, en nuestros terrenos controlados, ¿vale? Por ejemplo, una madera y uno de petróleo. ¿Por qué? Porque sencillamente lo compro yo, decido
qué es lo que voy a comprar. Tienen que estar trabajadores en ese espacio, ¿vale? Viene el dibujo de trabajadores. Donde haya trabajadores podemos obtener estos beneficios. Los beneficios, los recursos se quedan en el tablero. Esto es importante. Normalmente los recursos en otros juegos van a parar a tu tablero personal. En este caso se quedan en el tablero. Cuando se van gastando se devuelven a la reserva. Y esto supone que los recursos pueden quitarte los contrincantes, ¿vale? A base de invadirte, a base de echarte de esas casillas con recursos. Ahora voy a pasar a la acción de arriba de este espacio. Primero, lo curioso es que viene aquí un paga y una flechita. Y sin embargo no pagaremos nada porque hay trabajadores en medio que están bloqueando, digamos, esos costes. ¿Esto por qué es? Esto es sencillamente porque según vayamos desplegando más trabajadores en el tablero, los costes van a ir apareciendo y vas a tener que ir asumiendo una serie de pagos, ¿vale? Que empiezan suave, pero cuando ya tienes todos los trabajadores fuera, vas a tener que acabar pagando para hacer esta acción 3 cosas distintas, ¿vale? Si colocamos todos los trabajadores a lo largo de la partida, tendríamos que pagar uno de poder militar, otro de popularidad y una moneda cada vez que hagamos esta acción, la de arriba. A cambio de hacer o asumir estos costes que nos indica aquí, obtenemos unos beneficios. Los beneficios son que en 2 terrenos en los que tengamos trabajadores vamos a obtener los recursos que nos indica el terreno donde nos encontremos. Por ejemplo, si yo hiciera esta acción de aquí, lo que ocurriría es que tendría que elegir 2 terrenos donde tenga trabajadores. Tienen que ser distintos. En este caso tenemos un trabajador aquí y otro trabajador aquí. ¿Qué supone? Pues que en este terreno genero una de trigo, ¿vale? Que están aquí. La pongo en este espacio. Y en este otro lo que genero es un trabajador. ¿Vale? Ya tengo más trabajadores. Cuantos más trabajadores tengamos en un terreno, más producción vamos a sacar de ese terreno, ¿vale? No es lo mismo que haya un trabajador solo en un terreno que haya varios. En este caso, por ejemplo, ahora que hay 2, si más adelante hiciéramos la producción de las tierras otra vez, aquí aparecería solo una de trigo, pero aquí colocaríamos 2 trabajadores de una sentada, ¿vale? Así que cuanto más trabajadores hay en un terreno, más se trabaja en ese terreno. Vamos a pasar a este de aquí. Es la acción paga y refuerza. Nos dice que a cambio de pagar una moneda, aumentamos el poder militar en 2 espacios, ¿vale? Entonces, si pagamos una moneda aquí, ¿vale? Pues esta pieza va a avanzar 2 espacios en su poder militar. O, en vez de eso, podríamos adquirir una carta amarilla, ¿vale? Una de estas de guerra, que esta nos la llevaríamos en privado a nuestra reserva, ¿vale? La podríamos colocar, vamos a ponerla aquí, por ejemplo. Y luego tenemos la última opción, que es la de mueve o gana, que sencillamente lo que nos va a permitir es desplazar hasta 2 unidades en nuestro tablero un espacio. ¿Qué es una unidad? Una unidad es cada trabajador, cada personaje y cada mech, cada robot que coloquemos en el tablero. Luego, cuando expliquemos las capacidades de cada unidad, porque cada unidad hay 3 tipos, digamos, el héroe o personaje, el mech y el trabajador, cada una se desplaza distinto y pueden hacer cosas diferentes, ¿vale? En cualquier caso, pues podríamos mover una casilla a esta unidad y tiene que ser otra unidad completamente distinta. Por ejemplo, el personaje lo puedo mover aquí, ¿vale? No puedes hacer en ningún caso un movimiento doble, digamos, con la misma unidad, porque son casillas separadas. Si estuvieran juntas y viniera el mismo muñeco moviéndose en el mismo espacio verde, sí que significaría que avanzaríamos 2 casillas con esa unidad. Antes de explicar las acciones de abajo, como ya os habéis fijado, ¿vale? Todas estas piezas que hay aquí arriba nos están impidiendo beneficios o costes, lo que significa que según vayamos liberando el espacio de arriba, podremos adquirir mejores opciones, ¿vale? Podremos, por ejemplo, obtener más poder militar cuando hagamos refuerza, o podemos obtener más popularidad cuando hagamos esta acción de comprar. En fin, todo eso
va a ir cambiando a lo largo de la partida, a lo largo de ir liberándola de todas estas maderitas que están ahí. Ahora voy a explicar las acciones de abajo ya, ¿vale? Tenemos la primera, que es mejora. Mejora es, pagando un coste de 3 millones de petróleo, de recursos que tengamos controlados en el tablero, obtendremos la mejora, que consiste sencillamente en mover uno de estos cuadraditos de arriba, solo los cuadraditos, lo desplazaremos desde arriba, de donde nosotros queramos, donde nosotros prefiramos, para tapar lo que nosotros prefiramos. Por ejemplo, queremos hacer la última acción, pues tapo esa, y así cuando quiera hacer la acción de abajo me pide menos recursos, ¿vale? Además conseguiremos más beneficio de arriba, ¿vale? Así funciona el mejora, desplazar los cubitos de arriba a abajo. Luego tenemos la de despliega con trabajadores un match, ¿vale? En este caso, el beneficio al pagar el coste en hierro es colocar uno de los match al tablero. Importante que podemos elegir el match que nosotros queramos, porque según el que pongamos vamos a obtener 4 opciones de beneficio diferentes que nos va a ofrecer el tablero de facción. Si por ejemplo quito este de aquí, para construir el match, que tiene que ser colocado donde haya un trabajador, por ejemplo aquí, a partir de ahora podemos cruzar el río siempre que nos movamos o nos desplacemos desde una casilla en la que se produzca petróleo a una casilla en la que se produzca el trigo, y viceversa, de trigo a petróleo también. Por ejemplo, aquí se produce petróleo, aquí trigo. Entonces, cuando vayamos a desplazarnos con nuestros personajes o nuestras miniaturas, podremos cruzar de aquí a aquí y habremos pasado el río. Cada espacio cubierto por match, por tanto, nos va a dar unos beneficios que nosotros tenemos que valorar cuáles queremos obtener antes o después. Luego tenemos la acción de construye con trabajadores. Pagando unos costes en madera nos va a permitir construir un edificio, una estructura. Tenemos 4 estructuras por colocar. Tenemos esto de aquí, que es el arsenal, esto que es el molino, el monumento y la mina. Cuando colocamos el arsenal, cuando lo construimos, lo colocaremos en un terreno en el que nosotros estemos presentes con un trabajador, ¿vale? Por ejemplo aquí. Y a partir de ahora, cada vez que hagamos la acción de arriba, esta de aquí de compra, también mejoraremos en uno nuestro poder militar. Luego tenemos el molino, que lo mismo, al construirlo donde haya un trabajador, nos va a permitir producir también en el terreno del molino, ¿vale? A partir de ahora el molino también cuenta como un trabajador. Luego tenemos la opción de construir el monumento, que lo que nos va a desbloquear es ganar popularidad. Y por último tenemos la opción de construir la mina, y esta mina tiene, digamos, la misma capacidad que las minas que vienen en el tablero, con la excepción de que solo nosotros, el personaje, la facción que ha construido esta mina, solo nosotros podemos utilizarla para ir a cualquiera de estas casillas, pero el resto de enemigos no pueden cruzar por ella. Y por último voy a explicar la última acción, ¿vale? Que es la de paga y alista. Pagas el coste que te indica aquí en trigo o cereal y hacer la acción de alistar. La acción de alistar consiste en quitar uno de estos cilindros, y este cilindro que hemos retirado lo vamos a colocar en uno de estos 4 espacios de aquí, ¿vale? Según el espacio que tapemos, obtendremos el beneficio que estamos tapando. Por ejemplo, si yo lo coloco en poder militar, me va a dar, como ponía, 2 puntos de poder militar, ¿vale? Para el track. Entonces lo tapo y obtengo 2 puntos de poder militar, ¿vale? Y a partir de ahora, cada vez que el jugador amarillo haga la acción de construir con, se va a llevar 1 de popularidad. Pero es que además, cada vez que un jugador adyacente a él haga esta misma acción, también se beneficia fuera de su turno y va a ir subiéndole la popularidad. De tal manera que es interesante, digamos, desbloquear estas cosillas al principio para poder beneficiarte, ya que el resto de jugadores pues va a ir haciendo estas acciones y por tanto de una forma secundaria te benefician a ti más todavía.
Ahora voy a explicar, digamos, las diferencias que hay entre las diferentes unidades, ¿vale? Entre los mechs, los personajes y los trabajadores. Y voy a empezar con los trabajadores. Los trabajadores son aquellos que trabajan la tierra, ¿vale? Solo ellos trabajan la tierra. El resto de piezas no trabajan la tierra. Además, los trabajadores en ningún caso van a poder cruzar ríos. Los beneficios que vienen aquí solo son exclusivos para los mechs y para los personajes, ¿vale? Así pues, cada trabajador se cuenta como una unidad individual. Y esa es su función. Además, no son unidades combatientes. Por tanto, en una batalla, si les pilla, digamos, a ellos solos, poco pueden hacer, ¿vale? No pueden enfrentarse al enemigo. Los únicos que pueden enfrentarse al enemigo son las otras dos piezas. Bien, voy a hablar ahora de los mechs. Los mechs son unidades de combate. Entonces, como son unidades de combate, estas sí pueden plantar cara al enemigo e iniciar un combate, ¿vale? Pero además son medios de transporte y tienen la capacidad de transportar en ellos trabajadores con sus mercancías, ¿vale? Por tanto, los trabajadores se montarían en el vehículo llevando sus mercancías, por ejemplo, si fuera necesario. Entonces, cuando haces una acción de movimiento con un mech, la acción de movimiento la puedes hacer solo con él, ¿vale? Por ejemplo, bueno, vamos a ponerla aquí, ¿vale? Podrías desplazarte solo con el mech, una casilla, o podrías desplazarte con el trabajador, una casilla. Si hubiera varios trabajadores, podrían meterse todos en el transporte, ¿vale? Y ya por último, podrían incluso moverse con todas las piezas del tablero, ¿vale? Con el personaje no, el personaje va a su rollo, ¿vale? Va por libre. Además, en los encuentros de combate ya veremos que estas piezas, como son belicosas, puedes utilizar una carta por cada unidad de combate que vayas a utilizar en un encuentro de combate, ¿vale? Bien, estas son las particularidades que tiene el mech. Y luego ya me queda el personaje. El personaje es como el mech, ¿vale? Una vez se ha desbloqueado las capacidades que nos permiten, digamos, cruzar a través de ríos y demás, el personaje puede beneficiarse de esto. El personaje no es un medio de transporte, con lo cual el personaje no puede llevar consigo trabajadores en su movimiento. Tampoco trabaja, como ya hemos dicho. Sin embargo, son las únicas unidades que pueden interactuar con encuentros, que son estas fichas de aquí, o con la fábrica, ¿vale? Y también son piezas, digamos, belicosas. También pueden entrar en combate y por tanto pueden utilizar, en caso de ser necesario o de que se quiera, una carta de combate por entrar esta pieza como formando parte de un encuentro, ¿vale? Cuando este personaje llega a una casilla donde se produce un encuentro de este tipo, se levantará una carta, ¿vale? Se leerá el texto que viene, ¿vale? Son 3 opciones y tomará la decisión que mejor le convenga. Según la opción que cojamos, obtendremos un beneficio. Importante, los beneficios que se obtienen con estas cartas de encuentro siempre van a acabar colocándose donde esté el personaje. No podremos colocarlo donde esté un trabajador o lo que sea. Tiene que ser donde se ha producido este tipo de encuentro. De tal manera que quitaremos la ficha tras resolver y después colocaremos pues, los recursos que sean aquí. Además, el personaje tiene la opción de ir a la fábrica, ¿vale? Y es beneficioso llegar el primero, ya que el primero que llega va a coger una de las cartas que hay de fábrica, ¿vale? Que va a haber, no lo he dicho, en este caso, como es una partida de 5 jugadores, habrá 6 cartas, ¿vale? Va a haber siempre una carta de más con respecto al total de jugadores. El héroe, bueno, el dueño, digamos, del personaje, va a escoger
el primero una de estas cartas, ¿vale? Todas ellas más o menos tienen la misma estructura. Es decir, nos va a venir, si os fijáis, una acción arriba y otra acción abajo. Y es que esto significa que estas cartas se colocan, digamos, en el lateral de la loseta de jugador. Nos abre, digamos, otra nueva columna o otra nueva combinación de acciones distinta. La de abajo siempre va a ser la misma en todas las cartas, ¿vale? Va a poner mueve y sin embargo viene un rectángulo grande en verde con dos monigotes, que esto significa que solo una unidad la desplazas dos veces, ¿vale? Esta es la única manera de mover dos veces una misma unidad. Y los beneficios de arriba sí que pueden ir cambiando, ¿vale? Pero las terminologías, como veis, se van a repetir hasta el infinito, ¿vale? Una vez hayáis cogido los iconos, no va a haber ningún tipo de problema con esto. Solo te puedes llevar una carta de este tipo, ¿vale? No vas a poder acumular varias. Sin embargo, este espacio sigue siendo interesante a la hora de llegar al final de la partida. Pero bueno, eso después. Habiendo comentado ya un poco las acciones que se pueden realizar y las diferencias entre las unidades que podemos utilizar en el tablero, vamos a comentar un poco cómo funciona el combate, ¿vale? Cuando se da un encuentro de combate. Por ejemplo, vamos a poner a esta pieza, ¿vale? Está más o menos así. Y nosotros, como jugador amarillo, queremos entablar un combate, ¿vale? Por algún tipo de interés, sea quitarle de donde se encuentra, tratar de hacernos con sus recursos, simplemente por cuestiones de cumplir objetivos, lo que sea. Bien, cuando dos personajes o dos piezas, digamos, belicosas se encuentran en la misma loseta, en la misma casilla, se produce un encuentro, ¿vale? Por ejemplo, si el jugador amarillo se mueve en su turno aquí dentro, se produce un encuentro de combate. ¿Cómo se realiza? Es sencillo, cada facción va a coger uno de estos discos y a escondidas va a rotar este disco en la posición que quiera, siendo el número que coincide con el dibujito de arriba el número de poder militar que vamos a invertir. Por ejemplo, el personaje amarillo tiene 7 ahora mismo. Podría invertir los 7 puntos, ¿vale? Pero igual no le interesa y prefiere invertir 2, por la razón que sea, ¿vale? Y el otro personaje también hará exactamente lo mismo en el mismo tiempo, esto es simultáneo, entonces él elegirá cuántos puntos va a invertir. Aparte de eso, por cada unidad con capacidades belicosas que haya en un combate, podremos utilizar una carta amarilla que nos va a beneficiar, como estas de aquí, ¿vale? Estas son las cartas que nos van a beneficiar también en combate. Entonces vamos a imaginar que el jugador amarillo va a invertir 3 puntos y una carta de poder 3. Cuando ya se ha decidido por privado el número de poder militar que se va a invertir por parte de las dos facciones, se muestran los discos y las cartas que se han utilizado. En este caso veríamos que el jugador amarillo, el personaje amarillo, vence porque supera en puntos al contrincante. Lo primero que hay que hacer es restar los puntos del disco únicamente a tu track de poder militar, ¿vale? De todas formas, de tal manera que si estábamos en 7 y hemos invertido 3 puntos, bajamos a 4. El contrincante haría lo mismo, pero restando 2 puntos a su poder militar. La carta no se resta de aquí, ¿vale? Sencillamente las cartas utilizadas luego acabarán descartadas ahí. Y las unidades vencidas se irán a su cuartel general, ¿vale? Se quedarán de nuevo en su cuartel general. Es una manera de echar para atrás esas unidades que van avanzando demasiado y no queremos que se acerquen, por ejemplo, a la fábrica. La única diferencia en este caso sería que el jugador amarillo utiliza 2 piezas con poder militar, digamos, con capacidades belicosas,
Y entonces el amarillo tiene derecho a utilizar, si quiere, hasta 2 cartas, ¿vale? Para beneficiarse, mientras que este héroe o este personaje, el personaje de la facción de color negro, solo podría usar una carta. Vamos a imaginar que mi personaje se encuentra aquí con un trabajador en la misma casilla y es el jugador negro el que va a avanzar aquí, ¿vale? Para iniciar un combate. Vamos a imaginar que el personaje negro gana el combate. Como gana el combate, el personaje amarillo y su trabajador se van al cuartel general. El recurso que llevaba el trabajador y se ha quedado ahí se queda. Pero lo curioso es que el atacante, cuando inicia él un combate en una casilla en la que se encuentran trabajadores, este personaje o esa facción va a perder popularidad. 1 punto por cada trabajador que haya echado de un hexágono. En este caso, como este personaje ha echado a un trabajador, perdería 1 de popularidad. Si hubiera 3 trabajadores, perdería 3 puntos de popularidad. Último matiz importante es que si, digamos, el perdedor de un combate ha usado mínimo una carta de combate, una de estas de aquí, le regalan el robar una carta del mazo aunque haya perdido, ¿vale? Le compensan, digamos, esa inversión con una carta que robaría de allí del mazo. Bien, ahora ya vamos a hablar de los objetivos que se tienen que cumplir o se pueden cumplir para cerrar la partida y después ya hablaremos de la forma de puntuar. Para explicar esto nos vamos al track de estrellitas, ¿vale? Para ver qué es lo que tenemos que hacer para poder colocar una estrella allí, ¿vale? Tenemos diferentes formas de colocar la estrella, ¿vale? Hay diferentes posibilidades y voy a explicarlas de izquierda a derecha. Y esto va a ir muy rápido. La primera opción para colocar la estrella aquí es conseguir terminar todas las mejoras, que era la opción que teníamos en estos tableros, ¿vale? O lo que es lo mismo, si movemos todos los cubitos de la parte de arriba a la parte de abajo, colocaremos una estrella aquí, ¿vale? Si construimos todos los mechs y los dejamos todos construidos en el tablero, obtendremos la posibilidad de poner ahí la estrella. Si construimos los edificios, la pondremos aquí. Si conseguimos alistar, que son todos los cilindros de aquí, la cumpliremos también. Si colocamos todos los trabajadores que tenemos en la reserva de nuestro tablero, lo pondremos también aquí. Si cumplimos un objetivo, que son estas cartas, ¿vale? Estas de aquí, si cumplimos una de ellas, solo una, podemos colocar la estrella aquí. Si conseguimos el segundo objetivo de misión, digamos, de carta, no nos van a dar beneficio ninguno, entonces es tontería. Una vez cumplamos el más fácil, ya podemos olvidarnos de la otra carta. Si vencemos nuestro primer combate, la pondremos aquí y además en este caso sí que podemos repetir con un segundo combate y volver a ganar. Si ganamos 2 combates, colocaríamos 2 estrellas, ¿vale? Si conseguimos el máximo de popularidad, colocaríamos una estrella aquí, y si conseguimos el máximo de puntos en poder militar, la colocaríamos ahí. Esas son todas las posibilidades para colocar nuestras estrellas. En el momento en el que un jugador coloque todas sus estrellas, se inicia el conteo en puntos, ¿vale? Así que los voy a ir explicando uno a uno, ¿vale? La forma, digamos, de conseguir puntos. La primera es la más fácil. Por cada estrella que tengamos colocada en el track de objetivos, nos van a dar la cantidad de monedas relacionadas con nuestra popularidad en el momento de hacer estas cuentas, ¿vale? Por tanto, es lo que he dicho. Si empezamos si terminamos la partida con muy poca popularidad, nos van a dar muy pocas monedas. Si conseguimos llegar a estas partes de arriba, nos va a salir mucho mejor. Luego, por cada terreno que controlemos nuestra facción, nos van a dar una cantidad de monedas. ¿Qué es controlar un terreno? Pues sencillamente es tener presencia de unidades en estos terrenos. Por ejemplo,
con que haya un trabajador aquí, ya estamos controlando este terreno, ¿vale? Así pues, donde haya una unidad, sea la que sea, el terreno se considera nuestro. Incluso si tenemos estructuras, ¿vale? Pero aquí viene la excepción. Si tenemos una estructura colocada y algún enemigo se ha colocado en la misma casilla que donde tenemos una estructura, ahora se considera del enemigo. Es decir, la estructura solo nos cuenta a nosotros como terreno controlado si está sola o si está con nuestras figuras. Pero en cuanto haya cualquier figura enemiga en esas casillas, nos ha quitado el control de esa zona. Segundo comentario interesante es la fábrica. Controlar la fábrica cuenta como 3 casillas, ¿vale? Así que a la hora de puntuar, esto no cuenta como una, sino como 3. Y por último, nos van a dar puntos por cada 2 recursos que controlemos. En este momento, en el momento final, todo recurso que esté en nuestros terrenos controlados se considera recurso controlado, ¿vale? Pues por cada 2, da igual que sean iguales o distintos, nos van a dar una cantidad de monedas. Los edificios también cuentan como, lugar controlado, y por tanto los recursos que estén con nuestra estructura también cuentan. Y ya por último tenemos esta pieza que, como ya dijimos al principio, se ponía una al azar, y dependiendo de la que salga, pues nos van a dar puntos de otras formas diferentes. En función de la cantidad de estructuras que hayamos colocado, nos van a dar más o menos monedas al final de la partida. Y en principio ya estaría todo. Si se me ha quedado alguna explicación o alguna cosa, ya sabéis que pongo carteles, y cualquier duda pues nos lo hacéis saber. Espero que os sirva, espero que os haya llamado la atención el juego. La verdad es que está bastante curioso. Y bueno, ya nos veremos en futuros vídeos. Adiós.